Yo dije que esta temporada se iban a hablar cosas que nunca antes se han hablado en este podcast y pretendo cumplirlo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Healthy Happy Podcast. Yo soy Natalia Salazar y como yo expresé eso y es mi intención en esta cuarta temporada de hablar cosas que tal vez antes no me permitía hablar, le voy a hacer honor a eso en cada episodio que comparta con ustedes y también que comparta con invitados. Entonces, en este episodio, que es el segundo en el que yo estoy hablando sola, me pareció como bonita la idea de contextualizar un poco. Tal vez si ustedes nunca han escuchado o alguna otra temporada y hasta ahora están llegando con este podcast, me pareció como lindo hacer un recorrido. Hay una técnica que usamos en transpersonal que se llama honrar mi camino y es hermosa porque es una técnica meditativa que permite ver todo lo recorrido, mirar hacia el frente y poder apreciar todo eso. Y yo creo que conforme vamos profundizando en nosotros mismos, vamos amando más todo ese camino que está ahí atrás. Muchas veces cuando tenemos ideas de lo que creemos que tenemos que ser, ¿verdad? Cuando seguimos esas creencias que nos limitan, de repente nos culpamos y no nos gusta nuestro pasado y nos peleamos con eso. Y en cierta forma nos caemos mal por decisiones que tomamos en el pasado cuando... Si uno tiene la capacidad de apreciar, se puede dar cuenta que uno es la persona que es hoy gracias a todas y absolutamente todas las decisiones que tomamos en el pasado. E incluso las cosas que creíamos que no tenían que ver con nosotros y que vimos desde una perspectiva de víctima, como cosas que nos pasaron y que también culpamos de algún resultado. Esas cosas también tienen que ver con quién somos hoy. Llegar al punto de poder apreciar con amor todos los pasos que dimos, pasos en falso, cosas que llamamos fracasos y poder resignificarlos como aprendizajes en la vida que de verdad nos ayudaron a llegar a donde estamos hoy. Es hermoso porque es como hacer las paces incluso con todas esas cosas que creíamos que tenían que ser de otra forma. Entonces me pareció lindo como hacer un recorrido de tal vez los últimos años de mi vida en este episodio. ¿Y saben por qué nació esto? Porque ahora que tengo la oportunidad de compartir con muchas chicas en el espacio de sesiones, la mayoría que han llegado hasta el momento han estado o han sido parte de la comunidad de Healthy Happiness desde hace mucho tiempo. Y un comentario en común que me han hecho es que están ahí porque quieren trabajar algo suyo, por supuesto, pero porque han visto como mi evolución a través de los años, lo cual me parece hermoso, porque es mucho de lo que yo hablo de trabajar en uno y que el entorno va a cambiar mientras uno siga trabajando en uno, no enfocándose en lo exterior. Entonces es hermoso escucharlas decir eso, pero una parte de mí también dice como, wow, porque yo además siento que no he mostrado casi nada de estos últimos años. Y si con lo poco que he compartido, ese cambio es visible, ¿cómo sería si compartiera más todavía? Y no a manera de probar que hay un cambio, sino hay tantas cosas que no me permití compartir en algún momento porque tenía miedo, porque estaba viendo demasiado hacia afuera, porque me preocupaba lo que pensaran de mí. Y creo que la mayoría podemos identificarnos con esos pensamientos. Por supuesto, porque hemos crecido poniéndonos máscaras para ser aceptados. Entonces, si empezamos a quitar las máscaras, va a llegar el miedo del rechazo, de decir, ¿y qué pasa si estas personas, al escuchar un poco más de mí, se sienten, me rechazan?
¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Entonces, no sé, hoy como que sentí esas ganas de hablar un poco más a fondo. No sé si más a fondo, porque de igual forma yo fui compartiendo en cada temporada como lo que iba pasando. Pero muchas cosas les puse como un juicio y me daba miedo. Y ya yo no siento eso, ya yo no siento ese miedo. Y tal vez es como porque ya quité esa mirada de afuera. Ya puedo ver que no importa lo que los demás piensen de mí porque es de ellos y no es mío. Entonces es muy gracioso porque si yo lo resumo en pocas palabras, ¿verdad? Y lo digo constantemente, es como antes yo... O sea, ahorita mi podcast, básicamente, si alguien me pregunta como de qué se trata su podcast, yo le diría, es de espiritualidad y de conciencia. Cuando hace años yo no soportaba ni siquiera esa palabra, ¿verdad? De espiritualidad. Y entonces, hay mucho contexto y que ustedes muchos lo saben, de donde crecí, en el ambiente que crecí, que creé mi familia, ¿verdad? Como hay tanto ahí detrás. Entonces, cuando yo fui conectando con estas partes más sutiles y cuando fui conectando con mi esencia, obviamente había un miedo. Poco a poco yo lo fui aceptando para mí, pero fue más difícil expresarlo hacia afuera o admitir que me gustaban tales cosas, que me gustaban ciertos temas, ¿verdad? Como que ese miedo ahí estaba. Y les he hablado mucho también del personaje y de que me encantaría luego hacer un episodio de los personajes que creamos, ¿verdad? Y cómo no somos ellos, sino nada más son como un canal para poder comunicarnos en este presente, en esta experiencia, pero no es lo que somos. Entonces, como toda esa transición de creer quién era yo a estar ahorita hoy aquí hablando de estos temas más abiertamente y sin miedo al que dirán, hubo mucho camino que no fue compartido. Y yo digo, el camino empieza desde que uno nace, ¿verdad? O sea, las experiencias acumuladas es desde que uno empieza a interactuar en el planeta, en la vida, con sus familiares, con toda su experiencia y su historia. Porque yo mucho hablo de hace unos años, pero es porque ese fue como el cambio más grande o tal vez fue como el momento más en el que más me cuestioné cosas, ¿verdad? Donde ya empezó como reestructuración, ese desaprendizaje de lo que yo creía que era la vida. Y me encanta decirlo así porque es que a mí lo que lo que yo he elegido en los últimos años ha sido desaprenderme, ¿verdad? Porque de repente uno se cuenta tanto esta historia de quién es uno y incluso desde la víctima, ¿verdad? Las cosas que le pasaron y desde la queja, desde creer que uno es lo que hace, ¿verdad? Hay tantas cosas ahí en el fondo. Entonces yo hablo mucho de estos años porque fue cuando mis estructuras completamente se cayeron y empecé de cero a hacer bases yo ahora, desde la adulta, ¿verdad? Desde Natalia adulta. Ok, ahora, y que eso es básicamente el propósito de la terapia transpersonal, que es como, ok, desde la adulta yo me voy a contar nuevamente esta historia distinta. La voy a resignificar, es resignificar la historia de vida. Tomar todos esos pedacitos que también, ¿verdad? Es ir descubriendo qué patrones tengo que se crearon en la infancia y que sigo repitiendo, ¿verdad? Es súper profundo. Pero es mucho eso, volverme a contar una historia de quien yo creía que era, porque muchas veces estamos segurísimos de quién somos, pero es como yo era, o sea, mi descripción que yo era, no sé si alguien me decía que me presentara, era como, hola, yo soy Natalia, soy diseñadora, trabajo en redes sociales, no sé, ahora podría haber dicho soy terapeuta, ¿verdad? Uno soy, y tanto dice uno que es lo que hace que uno cree que es eso.
Entonces, para devolverme así en la historia, como ustedes muchos saben, yo vengo de una familia testigo de Jehová. Esa es la familia materna. Mi familia materna es de esta religión, testigo de Jehová. Mi familia paterna es católica, pero X, ¿verdad? O sea, según mi percepción, como no practicantes. Entonces, yo siento que tuve la oportunidad de ver que había otro camino, ¿verdad? De que no tenía que ser testigo de Jehová. Y pequeñita, pues sí, fui como, a ellos le llaman Salón del Reino, no le dicen como iglesia. Entonces, al Salón del Reino fui muy pequeña y ya a cierta edad mi abuela me daba estudio de libro y a cierta edad yo nada más, yo le hacía muchas preguntas a mi abuela y hace poco de hecho ella me dijo, como que se acuerde, me dice, oh Natalia, siempre haciendo preguntas, o sea, desde pequeña, y me dice, me atacaba preguntas y es que ella me daba estudio y yo le decía, pero ¿usted cómo sabe que eso es cierto? Y entonces ella me decía y yo le decía, no sé, pero tal cosa. Entonces como que ya eso era algo que yo traía. Y para mí, digamos, eso es de vidas pasadas. O sea, es que ¿cómo voy yo a crecer en un ambiente donde eso es lo que era y punto? Y yo, pequeña, iba a tener esa como curiosidad o incluso como... Sí, como curiosidad, ¿verdad? Decir, ¿y si no es así? ¿Y si es de esta otra forma? Y siempre como que hasta me planteaba como distintos escenarios y yo decía, no, es que podría ser de esta otra forma. Y yo digo, la única explicación de que yo fuera así pequeña es información de vidas pasadas, porque yo no tenía a mi alrededor nadie que me cuestionara o nadie que me dijera cuestiones y no acepte lo que le digan así como así. Entonces yo me cuestioné y muchas cosas no me convencían. Incluso yo me sentía tan fuera de lugar, y estoy hablando que tenía como 8 años, no sé. Me sentía tan fuera de lugar como en ahí. Pero existe este detalle que yo siempre les digo, es que yo crecí escondiendo quién era yo. Claro, porque mi papá muere y yo dejo de relacionarme con mi familia paterna, ¿verdad? Que les he contado que fue a los 7 años. Entonces... solo existía al otro lado. El hecho de yo como decidir, no quiero ir más, no quiero participar más de esto, era también, primero, ocultar qué era lo que yo quería, que en ese momento obviamente ni sabía, pero sí sabía que no quería ir más al Salón del Reino. Algo que a mí me gusta mucho de esta religión es que ellos se bautizan ya adultos. Entonces yo nunca fui testigo de Jehová porque esta es una decisión, o sea, no sé si adultos, pero que ya más grande ellos deciden. No hay un bautizo que alguien decida por uno. Entonces a mí eso me parece súper bien porque entonces yo nunca fui testigo de Jehová porque yo decidí no serlo. Y si alguien no ha sido bautizado, o sea, no ha sido testigo de Jehová. Esa es una de las cosas que rescato y respeto muchísimo las religiones, respeto muchísimo lo que creen. De hecho, desde muy pequeña yo dije no quiero ir más y se me respetó a mí también la decisión. Entonces es algo que yo agradezco enormemente a mi familia de que no me hayan presionado. O mi mamá principalmente, ¿verdad? Porque ella era como mi familia. Entonces que mi mamá no me presionara para ir y me dejara ser, aunque ella no estuviera de acuerdo, me parece un acto enorme de respeto y de amor. Entonces, yo los respeto muchísimo. No voy a decir que durante mi adolescencia y todavía mi adultez joven, durante mi primera adultez, yo era muy arrogante. O sea, fui muy arrogante demasiados años de mi vida, donde yo creía que yo sabía que era lo mejor, donde yo decía como, o sea, donde yo internamente, incluso no como externamente, pero yo pensaba como con mucha arrogancia sobre las personas que fueran religiosas, porque mi misma ignorancia, eso es lo que hacía en mí, ¿verdad? Creerme que yo sabía más las cosas o mejor, o que yo sabía que no existía nada, o sea, no sé, todo lo que yo creía, porque nosotros,
los seres humanos, cuando pasan estas cosas queremos diferenciarnos, digamos, yo no me quería sentir igual a ellos, a pesar de que eso significara un rechazo por el lado de mi familia, que yo fuera la única que dijera, no, yo no voy a hacer esto. Entonces, al querer diferenciarme, ahora lo veo así, ¿verdad? Obviamente, lo estoy contando desde Nati la adulta del presente. Pero al yo querer diferenciarme, entonces yo decidí creer lo contrario. O sea, que si ellos creían que existía Jehová y que así eran las cosas y que los cumpleaños se celebraban y que, no sé, porque hay muchas reglas en los testigos de Jehová. Yo decidí creer lo contrario. Porque obviamente cuando uno se posiciona en el adolescente, porque yo siento que mucho tiempo en mi vida estuve posicionada en la adolescente, en la que quería llevar la contraria solo porque sí, en la que hacía completamente lo opuesto a lo que su familia intuitivamente hiciera. Entonces yo no creía nada, yo creía que uno se moría y ya, no creía que hubiera como Dios o algo más grande, o sea, como que me cuestionaba mucho eso, aunque una parte de mí sí, ¿verdad? Como que eso nunca lo tuve muy claro, pero un tiempo que yo juraba que no creía en Dios. Y es que Dios como tal, ¿verdad? Como el que yo aprendí, yo no creía en eso. En el momento en el que yo pude, como yo misma decir como, uy, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si es así? Y eso ya me hizo más sentido. Entonces, como que ya las cosas cambiaron. Pero por mucho tiempo en mi vida fui lo suficientemente arrogante para nada más querer llevar la contraria. Entonces, por eso es que yo digo, muchas veces tuve que ocultar mucho quién era yo porque, claro, yo era una de las pocas personas en mi familia materna que no era testigo. Entonces fui completamente rechazada. Si ustedes les preguntan a alguno de mis familiares, ellos van a decir que jamás, que ellos no me rechazan, pero lo fui. O sea, tanto... O tal vez por la forma de ser de mi familia, que mi mamá se ha referido a una prima y ella dice mi prima, no dice nuestra prima. Entonces yo siempre me sentí completamente aparte de ellos y no me sentía cómoda mostrando como realmente las cosas que me gustaban y lo que fuera, por lo mismo, porque ya había un rechazo por solo el hecho de que yo tuve la decisión de no ser parte de la religión. Y ya como en serio, que mostrarme yo como era, jamás. Entonces yo crecí pensando que yo era eso, era esa que le llevaba la contraria, esa la Nati diseñadora, ya cuando estudié, ya esto y lo otro. Y este bombazo, ¿verdad? Que para mí fue 2021. Sí, creo que fue en el 2021. Ahí sí fue un bombazo, digamos, desde antes de eso yo sí empecé como a leer y empecé como a tener pensamientos ya como, oh, wow, y si las cosas no son así, y si, ¿verdad? Como ya empezaron esas preguntas. El bombazo fue a finales del 2021, cuando regreso de un viaje, que yo eso lo he contado en otros episodios y si ustedes los han escuchado, fijo, recuerdan, cuando regreso de un viaje, no fue el viaje en sí, pero fue parte de. Porque cuando yo regreso de viajes vengo, ¿verdad? Como en las nubes. Entonces sí venía como cuestionándome muchas cosas, sobre todo de la familia. Luego, días después de llegar, tengo una conversación con una amiga donde ella me cuenta una situación y eso me despierta a mí una situación mía. Y en este momento esa persona no es amiga mía por cosas de la vida, o sea, no pasó nada más nos alejamos. Pero yo digo, wow, gracias a esa conversación donde ella me estaba contando algo de ella y por eso yo veo el valor de compartir aquí, de venir a hablar y de vulnerabilizarme para los que sea que quieran ver. Porque el podcast de verdad para mí es este lugar de amor en que yo hago todo, digamos, y yo no estoy dispuesta ni siquiera a monetizar este podcast porque yo quiero que sea esto. Pero bueno, lo que digo es que esa conversación despertó en mí una memoria de algo que yo tenía bloqueado, que no había querido enfrentar y que no había podido enfrentar. Entonces, después de esa conversación, ya yo sí entro, ese fue el bombazo. Y es un tema que con pocas personas he compartido y que tampoco estoy dispuesta como a compartir aquí, pero entiéndase, un trauma que estaba bloqueado porque yo no estaba lista para enfrentarlo.
Entonces, yo llego a esa conversación y mi vida, o sea, ahí fue donde yo caí en el hueco más profundo. Porque ya era como, obviamente yo no lo pensaba así tan racionalmente como, ay, mira, es que ya estoy lista para ver esto. No, es que ya fue como aceptarlo y caer en el hueco y llorar y ahí sí caí en que yo no quería ni salir de mi casa. Y esto lo he contado por encimita, pero digo, nadie sabe lo que pasa a la otra gente, ¿verdad? O sea, y con muy pocas personas lo compartí, porque primero es algo súper, sí, como privado y personal para mí, pero me hace pensar en que no sabemos realmente qué está pasando otra persona, digamos, como, no sé, una amiga deja de hablar con nosotros y nosotros con ella, y tal vez desde el ego nos lo tomamos personal, como, uy, ¿qué pasó? O, ¿quién sabe? ¿Qué le molestó? Bueno, no tenemos ni idea. Entonces, siempre tener eso presente. Y si ustedes han pasado situaciones así de duras, solos, porque yo la pasé bastante sola, creo que es parte de, ¿verdad? Cuando estamos pasando algo difícil, lo que nos da es por escondernos. Depende de cada persona y cómo maneje las situaciones. Pero la cosa es que yo la empecé a pasar súper mal. Pero gracias, o sea, yo ahorita lo puedo ver y digo, wow, primero ya estaba lista para enfrentarlo, después todo lo que eso trajo, o sea, yo ni siquiera me estaría dedicando a lo que me dedico hoy si no hubiera sido por eso. Porque eso trajo un tren de preguntas en mi vida tan fuertes que para eso es lo que yo le encuentro. O sea, yo resignifico este trauma, esta situación que pasé, la resignifico de esa forma. Es como, claro, es que todo eso traía un movimiento de energía fuertísimo que me hizo hacerme tantas preguntas, o sea, cuestionarme desde ¿quién soy yo? ¿Por qué hago lo que hago? Primero enojarme con eso y empezar a pensar que por qué yo trabajaba en redes sociales, por qué quería ser vista, por qué quería atención, y empezar a analizar y a desmenuzar todo, pero primero desde una ira que hay que sentirla. Y esta idea como tan absurda de creer que uno siempre tiene que estar feliz y que la vida siempre va a estar como una línea recta y en paz, y que si uno hace tal y tal cosa y que, ¿verdad? O sea, es tan absurda porque esa ira hay que sentirla, o sea, hay que sentir las emociones y muchas veces no estamos listos para sentirlas, entonces las guardamos y las guardamos y las guardamos. Y viene y pasa una situación como esta y es para eso. O sea, yo no conozco a nadie que haya despertado espiritualmente, que se haya empezado a cuestionar la vida más allá de sus creencias y de lo que piensa que es, que no haya pasado una situación difícil. O sea, yo no conozco a nadie que haya de repente empezado a consumirse en sus adentros, que no haya pasado una situación dura. Entonces, mi pregunta es, ¿no creen que sí necesitamos pegar contra pared de alguna forma para despertarnos de este adormecimiento de creer que sabemos lo que somos y que lo que somos es lo que hacemos, que nuestro valor está puesto en cuánto hemos estudiado, en qué trabajamos, en qué carro tenemos, en dónde vivimos? ¿No creen que es necesario tener esas situaciones para entender lo poco importante que es lo material en esta vida? Yo creo que sí. Y por eso estoy contando esto, siempre obviamente desde mi perspectiva. Yo entiendo que haya gente que crea que a la vida vinimos a estar todo el tiempo alegres. Yo entiendo, es lo que creen y es saben. Pero mi pregunta es esta: piensen
en momentos duros de la vida y traten de encontrar cosas positivas. O sea, incluso piensen en la gente, cómo hay gente que llega en momentos tan específicos de la vida que es cuando los necesitamos para algo, para aprender algo. Y ellos a nosotros, obviamente, porque nada está separado. Y después esas personas las dejamos de ver y uno dice, wow, es que yo necesitaba encontrarme con esas personas por algo, por esto. Es que dejar de ser víctima de la vida y tomar nuestro poder, o sea, es que somos nosotros los que tenemos este poder. Y que las cosas que nos pasan, al nosotros decir y hacernos responsables y verlas y verles esta parte positiva y que trajeron a nuestra vida, eso es colocarme es centrarme, es salir de la víctima, porque nadie aquí es una víctima. No que no nos pasen cosas terribles, hay gente con historias súper duras, pero estoy segura que si han trabajado esto a profundidad se han dado cuenta de que eso algo les trajo positivo para ser quienes son hoy. Entonces para mí ese fue el chocar contra pared, el darme cuenta de que hay muchas cosas que las pensaba de una forma y de repente ya no tenían sentido. Yo que no creía en nada, empecé a interesarme poco a poco en una nueva perspectiva de lo que era un creador o una fuente. Incluso al principio no podía todavía con personas que difundieran un mensaje que dijeran la palabra Dios. Todavía. ¿Verdad? Dependiendo de cómo lo quieran ver y de lo que se crea que es. Pero en ese momento, ¿verdad? Yo no resonaba con personas que dijeran tanto Dios o Espíritu Santo. Como que me costaba. Yo no creía. Es más, por mucho tiempo, a lo largo de mi vida, dudé de la existencia de Jesús, que ahorita yo digo, wow, era un gran maestro. Así como lo fueron muchos otros maestros. Pero yo no tenía la capacidad de ver eso. ¿Verdad? Porque como yo repelía lo que fuera que me dijeran, que me hubieran dicho en mi infancia, no me daba ni siquiera la posibilidad. Entonces, digo, ese pegar contra pared, empezar a cuestionarme como quién era yo realmente, por qué hice muchas cosas que hice en mi vida. Y primero desde esta ira que sentí, que solté, que es que enojarse no es malo. O sea, sentir las emociones no es malo, es lo más sano. Porque traen información, porque las emociones son energía en movimiento. Entonces, el pretender todo el día estar jiji y no sentir esas emociones es solo ignorarlas, es generar sufrimiento, ¿verdad? Porque sufrir es saber que ahí está el dolor, pero nada más no lo veo, no lo quiero afrontar. Y eso es sufrir. Entonces, bueno, pasé mucho tiempo así y ahí fue donde empecé a tener episodios. De hecho, tuve un momento en el que empecé, o sea, ¿cómo les cuento esto? Estaba como en la oficina, en ese entonces compartía con él la oficina y algo iba a hacer y se me olvidó cómo usar la compu. O sea, yo no sabía cómo se usaba la compu por unos minutos. No podía acordarme de nada, mi mente se puso en blanco, tuve como un lagunazo horrible y ahí sí me asusté. Me pasó como 2 veces en un día y dije, no, yo necesito ayuda. Entonces era como todo lo que estaba pasando, me pasa esta otra cosa como de la memoria donde yo me friqueo demasiado, ¿verdad? Y digo, necesito buscar ayuda. Entonces lo primero que hice fue pedirle a una amiga como el número de alguien que me había recomendado. Fui un tiempo donde esa persona. Siento que era el inicio. Yo todavía no entendía nada de lo que me decía esa persona. Poco fui sintiendo, ya no resueno más aquí. Luego conocí a Moni, que ustedes la conocen de otros episodios, que fue mi psicóloga por bastante tiempo, con su enfoque transpersonal, que ahí conocí el enfoque, ¿verdad? Y cada paso que fui dando
me iba acercando más a conocerme y a darle la oportunidad a esta nueva Nati. Entre más me daba yo la oportunidad de cambiar esas ideas que tenía de quién era yo, también me abría más a ideas de otras cosas, a cambiar creencias que tenía sobre la espiritualidad, sobre nuestra existencia, sobre lo que somos, sobre lo que no se ve. Yo soy una persona bastante racional. Imagínense en el pasado, cuando estaba tan trabada en mi perspectiva, yo me acuerdo de pensar, o sea, es que ni siquiera de salirme de mi perspectiva. Para mí no era como algo que yo me acordara o tuviera presente que la gente piensa diferente que uno. O sea, no. Yo estaba tan ensimismada y por eso digo, era tan arrogante con todo, pero no me daba cuenta. Entonces, obvio que uno pasa por un proceso, ¿verdad? Donde se da cuenta de hasta vergüenza con uno mismo. Hasta que pueda transformar eso en amor. Es como, es que era el momento, hasta ese momento, hasta el 2021, cuando fue el golpazo, ese era el momento. Ya habían chispitas, cositas, y conforme yo iba aprendiendo y descubriendo nuevos mundos, yo iba diciendo, wow, es que eso es lo que me gustaba cuando estaba niña. Uy, por eso es que, entonces digo, esto es autoconocimiento. Es poder soltar todas esas ideas de quién nos dijeron que teníamos que ser, soltarlas, cuestionarlas, de verdad, si es lo que queremos. ¿Cuántas personas no construimos una vida pensando que eso es lo que tenemos que hacer y no nos hemos detenido a preguntarnos? Y a mí me sorprendió mucho lo alineada que a pesar de mi completa ignorancia, y que yo me sigo considerando ignorante, o sea, yo pienso que uno no sabe nada. O sea, a mí me encanta saber eso, que yo no sé nada y estar abierta a siempre cambiar de opinión. Pero mi ignorancia en mí, ¿verdad? Porque uno se va como abriendo y conforme va adentrándose en uno mismo, más bien va entendiendo que otras personas también piensan diferente y eso se va expandiendo tanto que ya uno empieza a ser más tolerante, empieza a entender. Pero es que no puede ser de la otra forma. Solo tiene que ser cuando me empiezo a ver yo, tengo la capacidad de entender, cuando empiezo a tener compasión conmigo misma. ¿Verdad? Que eso es importante, no solo verme. Es como saber que todo es perfecto como es. Y cuando empiezo a tener esa compasión conmigo, la puedo tener en el otro. Pero si no, no. Si no, es mentira. O sea, fíjense mucho en esa congruencia. Si alguien les habla de compasión con los demás y no la tiene consigo mismo, eso no es congruente. Pero por eso, conocerse, ¿verdad? Porque esto que les digo, conforme yo iba leyendo cosas, y además, obvio, todo es perfecto, o sea, cada libro que fue llegando a mí es porque tenía que llegar, cada cosa que yo leía y resonaba, iba, y entonces me topaba otra cosa, y entonces yo empecé a confiar un poco en eso, por lo racional que yo era. Y esto me lleva, porque esto puede durar años, o sea, puedo durar toda la temporada hablándoles un poquito cada vez de todos de estos últimos años de mi vida. Pero cada vez que yo iba como conociendo algo nuevo y profundizando, entendía partes de la Nati que estaba debajo de todas esas máscaras. Y lo sigo entendiendo. O tal vez la palabra no es entender. Descubriendo. Cada vez que algo hacía mi alma emocionarse, no sé cómo explicarlo, esas cosas que a veces uno escucha algo, una información nueva y dice, uy, eso me encanta, ¿por qué? Y luego recuerda que eso era algo que desde pequeña le encantaba. Eso me empezó a pasar. Entonces, ir profundizando en la misma espiritualidad, ¿verdad? También ir profundizando en la misma espiritualidad me fue mostrando como si había una Nati que en su esencia estaba ahí, pero que yo la fui enmascarando como todas las personas, ¿verdad? Poniéndole máscaras y máscaras y máscaras y capas y más capas para evitar el dolor del rechazo. Entonces, en el medio de todo este camino, yo también fui descubriendo muchos gustos y cosas que me hacían vibrar
sea, que me emocionaban, que no me atrevía a compartir. Fui descubriendo también en todo el recorrido también de las habilidades, de los dones, cosas que me daba pánico contar. Pero es porque todavía yo no me había abrazado, todavía no había soltado esa parte de el qué dirán. Es normal, estamos acostumbrados en una sociedad que mira tanto hacia afuera. Entonces yo sentía una transformación enorme y a mi círculo más cercano se la compartía, pero en público no. Y fui pasando por todo un proceso hasta estar bien con ello. Un proceso profundo y que yo digo, yo no he compartido nada de eso, muy poco de eso. El año pasado ya empecé a compartir más. Pero imagínense todo lo que me decía mi mente, porque a veces uno dice, no, es que, por ejemplo, yo podía decir, no, es que yo decidí tomar otro camino y no ser de la religión de la que es mi familia. Y yo me engañaba a mí misma jurando eso. Pero cuántas cosas no escuché en mi infancia que no eran conscientes. O sea, yo no hacía consciente, pero que igual me generaban miedos, ¿verdad? De repente, no sé, un ejemplo para explicarme con esto. A veces yo sentía que si no hacía algo me iban a regañar, pero nunca me preguntaba quién me iba a regañar. Esto lo descubrí con Rodo, que también fue parte de mi proceso. Yo fui donde la primera persona que me ayudó, me acompañó, luego pasé por transpersonal y al mismo tiempo empecé también un proceso con mi amigo Rodolfo, por un tiempo también. Y me acuerdo muy bien hablar esto con él, porque yo sentía que me iban a regañar. Y entonces él fue el que me preguntó, como, ¿y quién te va a regañar? Y yo como, exacto, ¿quién me va a regañar? ¿Verdad? Habían como creencias tan profundas. Entonces, por supuesto, después llegamos al punto en que me iba a regañar el Dios que yo aprendí en mi infancia que existía. Un Dios que castiga, que hay que hacer las cosas como Él dice. Entonces, cuando yo sentía que no estaba haciendo las cosas como tenían que hacer, yo sentía que alguien me iba a regañar, pero ¿quién me iba a regañar si yo soy una adulta? Entonces, empieza porque estaba colocada una niña, que eso es todo un tema que también vamos a hablar sobre el niño interno. Estaba colocada una niña y una niña que tenía miedo de que su Dios, el que le contaron que existía, la iba a castigar. Entonces me frustraba cada vez que yo quería hacer lo que yo quería porque sentía que no tenía que ser así porque me iban a regañar. Y así es como podemos ir detectando esas creencias muy profundas. Por eso tenemos que hacernos preguntas. ¿Quién me va a regañar si hago lo que yo siento que quiero hacer? Nadie, somos adultos. En serio, ¿quién me iba a regañar? Entonces también uno, ¿verdad? Desde esa arrogancia cree que no tomó cosas desde su infancia que ahora puede soltar, pero no nos damos cuenta. Y así fui descubriendo muchas cosas, como miedo también a lo desconocido. Por supuesto que lo desconocido nos da mucho miedo. Es parte de también la sociedad que vivimos, ¿verdad? En la que creemos que lo único que existe es lo que vemos. Entonces yo era muy así. Pero al mismo tiempo tenía cositas, digo yo, que por eso yo pienso que descubrir esta parte de los dones y las habilidades que todos tenemos, ¿verdad? Pero conectar con lo sutil nos permite todavía conocernos más, porque nos conecta a esa infancia donde éramos así como éramos, la primera infancia, donde no teníamos miedo de mostrarnos como éramos, donde no nos preocupábamos tanto por el qué dirán, donde todavía no había todo ese prejuicio de si me van a rechazar o no, nada más éramos. No era el qué hacíamos, éramos, punto. Entonces ya, empiezo a trabajar obviamente todo paso a paso, ¿verdad? Voy conociéndome más, cuestionándome más quién soy, empiezo a rechazar todo lo que yo era, después empiezo a abrazar todo lo que yo era y bueno, todo el camino es distinto, ¿verdad? Y ya llego a esta parte en donde voy al retiro de las habilidades, que ese siempre ha sido una parte importante también, como todas las demás. Pero esta me conectó con una parte de quien he sido yo siempre. Pero me daba miedo.
Y empiezo también a leer también libros que ahora yo pienso y digo, wow, es que los libros que yo elegí para leer no eran coincidencia tampoco. Porque de hecho los libros que más me llamaban la atención eran los libros que eran canalizados. Y me acuerdo contarle a una amiga como, uy, es que encontré este libro que se llama Seth Speaks. Mi primer libro, digamos, el libro que yo leí y me empecé a cuestionar fue Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Ese libro, como mi papá se había muerto, yo tenía sueños en donde él me llegaba a visitar y me decía, me dejaron venir. Y yo siempre me despertaba llorando porque al final me decía, me tengo que ir. Entonces él me venía a visitar y literal me decía que le habían dado permiso de venir. Cuando yo leí ese libro y que habían unos maestros y todo, a mí me hace clic, me dejaron venir y yo empiezo a decir, eso me hace demasiado sentido. Y ahí empiezo a irme de right. Con todos estos libros, ¿verdad? De despertar espiritual. Luego leo El poder de la hora y también El poder de la hora. Es más, los libros tienen un filtro. Si uno agarra un libro y no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo, no es el momento. Agárrelo en unos años. Y yo me acuerdo que mucha gente me decía eso del poder de la hora. Yo agarré el libro y me hizo full sentido. Full sentido. Luego conocí a Sergi Torres también al mismo tiempo. Eso fue cuando estaba haciendo transpersonal. Moni me lo presentó. Me enseñó un video de él. Y yo con Sergi hice clic máximo. Tanto que fui a Colombia y lo conocí en un retiro. Y lo importante no fue que lo conocí, pero digo, o sea, pasé de verlo en YouTube todo el tiempo a ir a un retiro de él. Y así, yo iba encontrándome gente con la que yo iba resonando y resonando y resonando. Y me escucho sobre este libro que se llama Seth Speaks y es canalizado. Entonces, claro, es la primera vez que me enfrento con un libro canalizado y es como, es que una señora canalizaba a un ente que se llamaba Seth y entonces él le dictaba el libro. Y a mí eso me pareció fascinante. Yo, claro, es que yo desde siempre he tenido fascinación por estos temas, pero no lo sabía. No me daba cuenta. Y así poco a poco cada cosa que iba llegando a mi hora, yo la veo y digo, uy, qué rajado, porque lo mismo que he ido descubriendo de mí misma tiene conexión con todos esos gustos, con lo que yo hacía, a lo que yo me dedicaba. O sea, es que hasta me sorprendió lo alineado que estaba, los dones espirituales que yo fui descubriendo en mí con las cosas en lo que yo trabajaba. Cuando al principio me generó un rechazo enorme, todo tenía sentido, todo estaba alineado. Y es que así de perfecto es todo, pero no lo podemos ver. Todo el tiempo no lo podemos ver, o antes, en el pasado, antes de tener estos encontronazos y estas cuestiones, no lo podemos ver. Pero muchas veces sí, ahí vamos en el camino. Una parte de nosotros tomaba esas decisiones, la parte más genuina. Y por eso es que yo pienso que es importante compartir este mensaje desde mi experiencia. Porque si a mí me ayudó a conocerme, tal vez a otras personas les ayude, tal vez otras no. Y todo bien. Pero para mí, como compartir estas experiencias que me han ayudado tanto a conectar, a quitar esas capas que me puse a lo largo de la vida, pienso que vale la pena sentarme aquí y abrir mi corazón a contar mi historia, porque siempre nos podemos ver en historias de otras personas, no en las de todos. Entonces, por eso yo ahorita estoy tan segura y me siento tan cómoda hablando de todo esto, porque está bien que hayan personas que no resuenen con mi camino, que incluso tal vez a veces se puedan molestar por lo que yo hablo. Pero es que yo vengo aquí a compartir y a hacernos preguntas, porque hacerse preguntas es incómodo. Sobre todo cuando uno cree que tiene todo clarísimo. Que eso es una ilusión completa. No hay una verdad absoluta. La verdad no es la misma para todos. Es algo muy personal y por eso hay gente que se enoja tanto cuando escucha cosas que van en contra de lo que creen que es verdad. Yo pienso ahorita, yo digo, yo soy muy racional, pero también soy a mí me gusta entender las cosas, comprender los procesos, pero no soy cerrada ahora, más que todo, ¿verdad? Antes tampoco, siempre he tenido como esa parte mía como más abierta, pero la escondía.
Ni siquiera tal vez la decía en voz alta, ni siquiera para mí misma. Pero ahora estoy tan segura porque no me importa que haya gente que se enoje por cosas que uno dice, digamos. O sea, yo estoy suponiendo, ¿verdad? Porque es que he visto de todo. Personalmente no es como que haya sido atacada o algo, pero he visto personas tan ceñidas en pelear en contra, ¿verdad? Como ir en contra, o sea, que gastan sus energías peleando. Y yo siempre lo digo y lo repito, para mí eso es malgastar la energía. Entonces ya uno aceptando que las cosas son así, que hay gente que se enoja, hay gente que se lo toma personal, hay gente que esto y lo otro, está bien, cada uno está en su propio camino, pero no eso no me va a detener de compartir lo que yo quiero compartir. Ahora lo pienso así. Antes tenía mucho miedo. Primero, mucho miedo de encontrarme con lo desconocido. Después, mucho miedo de mostrarme en ese camino y miedo del qué pensarán o de si la gente se va a asustar o si va. Ya eso lo dejé ir y por eso estoy aquí en esta temporada. Y cuando digo miedo y todo esto es porque al encontrarme yo, ¿verdad? Primero está toda la parte de mi historia, repasar mi historia, resignificar mi historia, contármela de otra forma, ver todo lo bueno que puedo rescatar de ella. Todo ese proceso tan del yo personal, ¿verdad? De yo como persona. Y luego está la parte en empezar a adentrarme en el tema espiritual y entender que todos somos un espíritu, todos, ¿verdad? Como esa parte de, ok, yo soy un ser espiritual con una experiencia humana, ¿verdad? Como ir integrando todo eso y empezar a entender cosas que me pasaban que no entendía. Por ejemplo, la vez pasada ya yo fui súper abierta con ustedes en decirles, es que yo a veces tengo ciertas visiones, recibo mensajes. Uno puede creer lo que quiera, puede ser yo misma dándome sus mensajes, puede ser de verdad, yo creo en los guías, en mis guías y esto y lo otro, pero el miedo que a uno le da es de afrontarse con esto desconocido. Entonces de ahí viene mi tema de que me daba mucho miedo a la oscuridad, cosas que he tenido que ir trascendiendo. O sea, la oscuridad me daba pánico, luego entender por qué me daba miedo la oscuridad, ¿verdad? Y yo, o sea, este va a ser el podcast más largo en el que he hablado sola hasta el momento, porque es una historia muy larga y que me costó mucho tiempo como abrazar y mostrarme sin pensar en el qué dirá. Porque así como siempre les digo, es que entre más yo conecte con eso, más voy a resonar con personas que están en esa misma sintonía. ¿Verdad? O sea, ya yo solté ese... No sé cuántas máscaras habré soltado y cuántas me falten por soltar. Pero bueno, adentrándome en la historia, en la parte espiritual, empiezo como a conectar con esto, empiezo a conocer personas que están como en este camino. Sigo leyendo, eso nunca, ¿verdad? Ustedes aquí van a poder ver que siempre van a haber libros que yo siempre voy a estar leyendo, que siempre tengo una fila de libros en espera porque me fascina aprender y siempre me ha fascinado. Pero entonces yo fui resonando con esos temas que incluso desde muy pequeña me gustaban. Empiezo a explorar como esta parte y tengo mucho miedo en ese momento porque yo vivía desde el miedo. Me enseñaron a vivir desde el miedo. Pero empiezo a descubrir que también hay un camino que es el del amor y que es el único que es real. El resto de ese miedo son ilusiones, son esas creencias hablándome, ¿verdad? Es como, yo puedo ver, o sea, la vida es lo que cada uno ve. Entonces yo puedo ver un mundo terrible y triste y que lleno de cosas que asustan y sentirme vulnerable ante eso, o me doy cuenta del poder que tengo de elección, de que mi espacio es mío, de que yo actúo desde el amor con seres de amor y confiar en eso, y ese es el camino que he decidido tomar. Pero poco a poco fui soltando ese miedo
Y ahora me siento tan tranquila y tan en paz y también como observando cómo me siento. Entonces, cuando llego a la parte de las habilidades del retiro, que ya les he contado mucho y que es algo en lo que hemos trabajado todo el año pasado para preparar a las personas para este retiro, yo me enfrento con mucho miedo. Y yo hablo del retiro, pero eso tuvo muchos efectos en mi vida posteriores. Y luego otras cosas que fui también viviendo. Pero poder enfrentarme a esa oscuridad, a ese miedo que yo le tenía a la oscuridad, para mí fue lo más importante en ese momento. Luego descubrir que todos estos sueños, que estas cosas que me pasaban, era parte de una dimensión mía que no conocía. Y entonces mi mente racional era como, ay, qué buena imaginación tengo. Ay, qué risa. Siempre yo, ¿verdad? Voy de camino en la noche a algún lado y veo unos animales ahí en el camino y ay, después veo que no, que era mi imaginación. ¿Verdad? Tantas cosas que no validaba y que este retiro me vino a validar. El compartir con otras personas que pasaban cosas similares, descubrí que cada uno teníamos como una habilidad, o sea, una habilidad es como lo que se le hace a uno más fácil. Entonces ya yo vivo toda esa experiencia, empiezo a darme cuenta que esto, yo siempre le decía a Herbert, pero ¿cómo vos no cerrás los ojos y ves cosas? Y Herbert me decía, no, pero yo nunca me cuestionaba qué podía hacer eso, yo en mi imaginación. Claro, voy al retiro y me doy cuenta que cuando cierro los ojos y veo cosas, estoy conectando con otra frecuencia, estoy obteniendo una información que la interpreto, o sea, que la percibo yo y la comparto y sí es algo. Ese fue como mi primer shock, como esto es algo. Luego pensar por qué me daba tanto miedo a la oscuridad, claro, porque yo sentía en la oscuridad, se siente mucho la energía, ¿verdad? Y todo esto, y luego ir abrazando también con compasión, que me daba miedo porque yo no conocía nada de esto. Pero con la certeza de que yo soy la dueña de mi espacio. Yo no digo que en el mundo no haya oscuridad y en el mundo no hayan cosas, ¿verdad? Como fuertes. Pero es que si yo decido caminar desde el amor, desde mi corazón, eso es lo que voy a ver, eso es lo que voy a experimentar. Y así fui aprendiéndolo. Entonces vengo a darme cuenta que mi habilidad espiritual es la comunicación. De que toda la vida he estado recibiendo mensajes, señales, toda la vida he estado conectadísima a mi intuición, que esos sueños en los que soñaba cosas que pasaban, es porque en otro plano las cosas suceden primero, porque el tiempo no existe, ¿verdad? Es tan profundo todo, pero vean que lo alineada que estaba, que si mi habilidad es la comunicación y yo trabajaba en comunicación, es como wow, o sea, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Así es una ley universal. Es un principio y es real cuando uno se alinea. Y en ese momento no estaba completamente, no era congruente, pero eso fue un gran reflejo de decir, wow, voy por el camino por donde es. Y abrirme a estas experiencias. A pesar del miedo que tuve en su momento, ahora lo veo como una bendición poder conectar con estas otras capas, con el ser, poder darme cuenta. Es una bendición que me ayuda a conocerme. Claro, ya entiendo porque siempre me gustaban esas cosas pequeñitas, porque me tenía esta fascinación con los sueños, con el espacio exterior, con tantas cosas que ahorita me hacen tanta lógica. Y ya no me da miedo compartirlas. Claro, ¿por qué me llamó tanto la atención el libro de canalización? Porque todos podemos canalizar y era una de mis habilidades. Porque puedo sentarme y ser el canal literal para compartir lo que llegue, que es para el otro, no es para mí. Porque puedo usar eso para servir, para estar al servicio. Y es hermoso. Y no sé por qué me da tanto miedo contarlo o compartirlo. Porque todos podemos conectar con esa parte. Nada más no tenemos que conectar, es recordarla, es observarla, activar ese observador
de que no solo lo que vemos es lo que existe, hay mucho más. Y por eso quiero que en esta temporada hablemos de canalizaciones, que hablemos de ángeles, por ejemplo. O sea, yo el año pasado me certifiqué en registros akáshicos porque pensé que por mis habilidades es algo que podía poner al servicio también y que quería aprender. Al final es lo mismo que descubrí de mis habilidades, es sentarme y estar al servicio, pero saqué registros akáshicos con ángeles. Cuando yo, o sea, ustedes le cuentan eso a Natalia hace 5 años y es como, ¿what? Ángeles. Y ahora puedo ver cómo hay seres de distintas dimensiones y claro, les damos una connotación religiosa porque es lo que aprendimos. Luego saqué sanación pránica, que también trabaja con la energía, ¿verdad? Que saber que uno puede, mediante protocolos, hasta a distancia, ayudar a alguien con algún dolor, con hacer tratamientos energéticos. Hay tantas cosas que todavía no sabemos. Y ahora estoy estudiando más a los ángeles más profundamente, entonces me gustaría que habláramos también de ángeles en otros episodios, que hablemos de todas las posibilidades y como todo, ¿verdad? O sea, por eso digo, si yo hubiera escuchado esto hace 5 años, digo, no me interesa, eso es mentira. Pero yo le estoy hablando a las personas que les interesa aprender sobre todos estos temas que son tan fascinantes. Llega un momento en que uno vive tanto en el yo personal y todo es para mí y material y todas, que yo creo que hasta pasa para uno decir, esto no es, tiene que haber algo más profundo, un por qué yo estoy aquí, un propósito de vida, no puede ser comprar cosas, no puede ser acumular cosas. Llega un punto en el que uno piensa eso y dice, no, y vuelve a conectar con esa parte espiritual, que tengo un video en Instagram que les cuento sobre los escalones de conciencia, ¿verdad? Que primero no nos podíamos concebir separados de la tribu, luego nos separamos completamente hasta del creador y creemos que solo existimos nosotros y luego llega lo transpersonal a decir, no, es que hay algo más. Y eso es lo que a mí me pasó y es todas las etapas que he pasado y todo lo que me ha costado soltar y aceptar y abrazar quién soy hoy y cada vez más auténtica, cada vez más me escucho, me observo, cada vez más intuitiva, más conectada con esa fuente. Y me fascina. Así que si ustedes resuenan con esto, sigan viendo esos episodios, compártanlos, que llegue más gente que de verdad resuene con esto y que quiera aprender y sin juicio. Y que decida solito si esto sí, eso no, uy, para eso no estoy lista, pero que nos abramos y abramos esta mente pensante y la pongamos al servicio de nuestro corazón. Gracias por escuchar este episodio. Si llegaron hasta acá, yo voy a seguir hablando de estas cosas ya desde un lugar de amor. Ya no tengo miedo de compartir cosas que yo misma le estaba poniendo el juicio, yo misma le estaba poniendo ese, ¿verdad? Porque son cosas que aprendí muy pequeña y que poco a poco fui soltando para confiar en el amor de todo esto, en el misterio de la vida. Quiero seguir siendo investigadora de la vida y eso a mí me trae bienestar y me lo ha traído y por eso lo comparto, porque a pesar de que fue muy doloroso llegar hasta aquí, tenía que pasar para yo poder liberarme de un montón de cadenas que traía conmigo. Muchas no eran ni mías. Y confiar y saber que soy parte de algo más grande, que hay cosas que no entiendo, que no tengo ni que entender, pero solo abrirme desde el corazón ya hacen movimientos en mí. Así que así les doy una probadita más de lo que va a venir acá y con la apertura que vamos a hablar. Porque el mundo necesita más de esto. Más conciencia. Y hay un despertar espiritual desde hace años ya en función. Y cada vez es más normal escuchar estos temas en todo lado. Cada vez la gente está más abierta. La conciencia va cambiando del planeta también. Colectivamente. Y yo quiero ser parte de eso.
Ya yo solté el miedo y yo quiero ser parte de este cambio de conciencia. Si yo puedo aportar desde donde yo estoy, eso es lo que yo quiero hacer. Gracias por escucharme. Les mando mucho amor. Y de verdad, no saben cuánto les agradezco por abrirse al mensaje que tengo para compartir. Nos vemos en la próxima.